Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse. Generación tras generación, el mundo volvió a poblarse. Y con la vida volvió también la esperanza. El aire olía a renovación, a nuevos comienzos. Pero había algo más, un anhelo profundo en el corazón del ser humano, el deseo de dejar huella. Avanzaron juntos hacia la llanura de Sinar, un lugar fértil, extenso, perfecto para fundar una ciudad. Allí se establecieron. Allí soñaron algo que nunca antes se había intentado. Un día, alguien propuso: vamos, fabriquemos ladrillos, usemos asfalto como mezcla, levantemos una ciudad y una torre tan alta que toque el cielo. Y todos dijeron, sí, no era solo un edificio, era un símbolo de unidad, de grandeza, de eternidad. No querían ser olvidados, no querían ser dispersados. Querían algo que gritara al mundo: aquí estuvimos, somos poderosos, somos uno. Y así empezó la construcción. Día tras día, miles de manos trabajaban al unísono. No había confusión, no había fronteras, no había diferencias. Un solo idioma, una sola visión, una sola humanidad. O al menos eso creían. Pero desde lo alto, alguien observaba, no con envidia, ni con ira, sino con una sabiduría que ve más allá del instante, porque lo que para ellos era unión, en realidad era orgullo disfrazado, una ambición que no buscaba el cielo por devoción, sino por desafío. La torre no era un puente hacia lo divino, era una muralla contra el temor de desaparecer, una manera de decir: no necesitamos a Dios, podemos llegar por nuestra cuenta. Y ahí comenzó el verdadero problema. ¿Por qué un acto tan creativo, tan colaborativo, fue interrumpido por Dios? ¿Por qué confundir su lenguaje si lo que buscaban era construir, avanzar, unir? La respuesta es tan antigua como el alma humana. No todo lo que une edifica, y no todo lo que se eleva honra. A primera vista, la Torre de Babel parece una historia de castigo, pero en realidad es una historia de advertencia. Dios vio algo que ellos no podían ver aún: una humanidad unida, sí, pero por motivos equivocados. La base de esa unidad no era el amor, ni la compasión, ni la humildad. Era el orgullo, el miedo y la autosuficiencia llevada al extremo. Piénsalo, querían hacerse un nombre, querían evitar ser esparcidos, querían alcanzar el cielo por sus propios medios. Lo que estaban construyendo no era solo una torre, era una afirmación colectiva: no necesitamos a Dios. Y eso es peligroso, porque cuando el ser humano se convence de que puede erguirse por encima de todo, cuando elimina lo trascendente y pone su ego en el centro, no construye civilización, construye su caída. Dios, entonces, desciende y observa, y decide intervenir, no con violencia, no con fuego ni destrucción, sino con algo mucho más desconcertante: el lenguaje, el mismo don que los había hecho poderosos, ahora los haría vulnerables, porque sin lenguaje común no hay visión común, y sin visión común no hay torre posible. Dios no destruye la obra, desactiva el corazón que la impulsaba, y así lo que comenzó como una ciudad terminó siendo Babel, palabra que significa confusión. Pero no fue solo un castigo, fue una redirección, porque al dispersarlos por la tierra, se cumplía el mandato original que les fue dado a Adán y a Noé: llenen la tierra, fructifiquen, multiplíquense. No eran llamados a encerrarse en un solo lugar, sino a esparcir vida. No eran llamados a construir hacia arriba, sino hacia afuera. Y para eso, a veces, Dios rompe nuestros planes para restaurar su propósito. Los hombres abandonaron sus herramientas, uno a uno. Primero los canteros, luego los que moldeaban ladrillos, después los arquitectos,
Ya no había instrucciones, no había liderazgo. Solo grupos pequeños hablando entre ellos, entendiendo apenas lo suficiente para saber que ya no encajaban en aquel lugar. Se miraban sin reconocerse, no porque sus rostros hubieran cambiado, sino porque ya no podían compartir el alma a través de la palabra. La torre quedó ahí, a medio terminar, testigo de un proyecto humano sin propósito divino. Gigante, sí, pero hueca. Y comenzó la marcha. Grupos aislados se alejaron en todas direcciones, unos al este, otros al sur, con palabras nuevas, con culturas que apenas comenzaban a gestarse. Cada grupo llevó consigo no solo un idioma, sino una historia distinta, una memoria diferente, un nuevo inicio. Fue el nacimiento de las naciones, fue el inicio de la diversidad, pero también de la distancia. Desde entonces, el ser humano ha intentado una y otra vez reconstruir Babel, con ideologías, con imperios, con tecnología, con sueños de unidad sin trascendencia, y una y otra vez el lenguaje se rompe, porque la verdadera unidad no se construye desde abajo hacia el cielo, sino desde el corazón hacia lo eterno, porque no es en la altura donde nos encontramos con Dios, sino en la humildad. La Torre de Babel sigue viva, no en piedra, sino en nuestras intenciones. Cada vez que creemos que podemos conquistar sin propósito, cada vez que construimos sin escuchar, cada vez que priorizamos el ego por encima del alma, levantamos una nueva torre. Y cada vez que lo hacemos, la historia nos recuerda que el final siempre es el mismo: confusión, fragmentación, dispersión. Pero aún hay esperanza, porque desde aquella dispersión también nació la posibilidad de algo más grande. Un día, muchos siglos después, en Jerusalén, gente de todas las naciones volvería a reunirse, y esta vez no para construir una torre, sino para escuchar una voz, y todos en su propio idioma. Pero esa es otra historia. La historia de Babel no trata solo sobre lenguas distintas. Trata sobre la fragilidad del ego humano cuando intenta ocupar un lugar que no le corresponde. Sobre la manera en que buscamos construir monumentos a nuestro propio nombre, en lugar de construir relaciones reales, auténticas, humildes. El mensaje es claro. La verdadera grandeza no se alcanza construyendo hacia arriba, sino conectando hacia adentro. Cuando el propósito no está alineado con lo trascendente, cuando la unidad se edifica sobre el miedo o el orgullo, el resultado siempre será confusión. Y eso no es un castigo divino, es simplemente el colapso inevitable de lo que no tiene alma. Por eso, en un mundo donde seguimos construyendo torres digitales, sociales y personales para hacernos un nombre, la historia de Babel nos invita a detenernos, a escuchar, a discernir, porque el cielo no se alcanza escalando, el cielo se abre cuando el corazón es humilde, cuando el propósito es justo y cuando la voz que seguimos no es la nuestra, sino la que nos llama desde lo alto. ¿Y tú? ¿Qué estás construyendo en tu vida? ¿Una torre que te aleja de los demás aunque se eleve alto? ¿O un camino que te acerque al propósito por el que realmente estás aquí? ¿Estás buscando hacerte un nombre o estás dejando una huella que trascienda el tuyo? Si esta historia te hizo detenerte un momento y mirar más allá de las palabras, no te vayas sin compartirla. Tal vez alguien más también está construyendo su propia torre sin saberlo. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más relatos que no solo informan, sino que despiertan el alma. Déjanos un comentario. ¿Cuál es tu torre de Babel? Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerda, las palabras pueden separar, pero también pueden sanar.
La elección siempre ha estado en nuestras manos.